amable, muchas gracias, qué amable. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, compañeros, compañeras. Este, bueno, hoy vamos a concluir con nuestro módulo. Va a ser una clase también, no de 2 horas, no vamos a alcanzar a tener tanto tiempo, aunque yo quería empezar antes de que platiquemos con Yael de su experiencia en el Estado de México, que va a ser desde luego muy útil. Es que precisamente hoy se cumplen los 90 días antes, dentro de los cuales no puede haber modificaciones legales a la legislación electoral. Desde luego es un paréntesis en nuestro curso. Aquí sí tiene que ver estrictamente con el tema de derecho electoral. Y el asunto pasa porque incluso hay un tuit ahí del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, donde dice que la veda ya legislativa empieza hoy. Y está la interpretación, naturalmente, sobre si la Suprema Corte de Justicia está incluida en esa veda o no, respecto de los asuntos que está revisando o no. Mi posición, creo que es discutible, desde luego puede ser discutible. Mi discusión es que a la Corte no le aplica, ya la norma jurídica está emitida, de hecho estuvo vigente y lo que tiene es que está suspendida. Y cualquier modificación de constitucionalidad que se hiciera, pues no tendría límite temporal para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque creo que desde el punto de vista de la certeza jurídica, hubiera sido ideal que la Corte, o sería ideal que la Corte el día de hoy dijera qué va a hacer con esas normas, ¿no? Lo que busca esta norma, naturalmente, como ustedes saben, es dotar de certeza jurídica al resultado, bueno, desde luego a las reglas del juego, ¿no? Todas estas reglas que deben de ser conocidas y deben de ser del conocimiento de todos para poder, pues, jugar con ellas, ¿no? Participar con ellas. Entonces, el problema está bueno, pues la reforma al plan B electoral es tan amplia, como lo hemos platicado, pues tan es así que, por ejemplo, en materia procesal electoral emiten una nueva ley, distinta sin duda en esencia, distinta, o sea, tiene cosas comunes naturalmente, pero es una norma distinta, entonces habría que saber qué reglas vamos a tener para ese tipo de litigios, en fin. Mi opinión personal es que cualquier cosa que sea que determine la Suprema Corte de Justicia ya no la va a aplicar para este proceso electoral. Esa es mi percepción, creo que es lo que dictaría la prudencia de la Suprema Corte, que creo que en términos generales más o menos así se está comportando, y entonces no vería yo riesgo ahí alguno de que pudiera haber alguna modificación o alguna determinación que obligara a cambiar el marco normativo. Y la verdad es que lo celebro desde el punto de vista de la reforma que tenía que ver con el achicamiento de personal del INE. Y aquí rápidamente, pues yo les doy mi opinión. Yo no creo que eso hubiera impedido o trajera las condiciones tan traumáticas que también desde un punto de vista se habían planteado, como que esto iba a hacer que el INE ya no pudiera cumplir con su función. En fin, desde luego que sí son condiciones más complicadas, sí serían cuestiones más extremas, pero yo no veo cómo, no veía en ese sentido algo que imposibilitara pues que las elecciones se lleven a cabo. Por otra parte, a partir del siguiente domingo estamos a un año de la elección presidencial y desde luego con todas las elecciones concurrentes, y a partir de este año para allá, pues como ustedes saben, el tiempo se va a ir muy rápido. Ya en septiembre, dependiendo de lo que diga la Suprema Corte, pero yo creo que ya en septiembre estaremos iniciando el proceso electoral federal, con lo cual ya prácticamente estamos junio, julio, agosto, estamos a 3 meses de que inicie este tema, y entonces las cosas se van a poner muy interesantes en materia electoral. Entonces, pues insisto, creo que no hay plazo que no se cumpla, tiempo que no se agote, y pues ya vamos a estar involucrados en este proceso. Desde luego que sería deseable que desde un punto de vista, hoy en día, pues ya desde un punto de vista de la constitucionalidad, legalidad a la que todos estamos obligados,
a comportarnos en todas las materias, desde luego, pero en materia electoral particularmente, sería creo que muy deseable que, pues que todos asumieran el rol que les corresponde y fueran respetuosos de la Constitución, empezando desde luego particularmente por los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión que en mi particular punto de vista han tenido algunos desplantes, algunas actitudes, pues que no contribuyen a la, pues a la regularidad, a la normalidad de las elecciones a las que normalmente estaban acostumbrados. Y aquí me hago cargo un poco de ese argumento que se dicen de que antes siempre se habían hecho cosas, realmente, o sea, de alguna manera, en el peor de los casos, es una especie como de continuidad. Yo les diría que sí y no. Yo les diría que realmente, por lo menos, no había habido un desafío, un desplante tan abierto, en mi opinión, ni a las, a órganos autónomos, particularmente a los de las elecciones, no se les había descalificado, no se les había inhabilitado, y desde luego no había un enfrentamiento tan acre y tan complicado como el que hay en el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo. Creo que eso es algo delicado porque pone en mucha tela de juicio realmente pues la eficacia de la división de poderes y en consecuencia pues la calidad de nuestra democracia. No sé si ustedes lo vean, pero realmente ya hoy en día se están emitiendo, ya van 4 sentencias que se emiten en contra del presidente de la República, ordenándole que deje de hacer cosas y a veces las cumple y a veces no, ¿no? Con el pretexto de las conferencias matutinas, de que su pecho no es bodega, él habla lo que quiere y desafortunadamente, pues eso violenta la ley. Y aquí, insisto, ya no pasa porque me guste o no me guste el régimen electoral y político que tenemos en nuestro país, es el que hay, es el que hay, y ese es con el que tenemos que jugar. Entonces, si ese es el que hay, se debe de cumplir. Y si se debe de cumplir, pues no debiera haber tanta violación a la ley como creo que la está viendo. Y yo creo que en términos generales esto puede poner pues en mucho riesgo el tema de, al final del camino de la regularidad del comportamiento de las autoridades respecto a la normativa electoral y tendrá que haber algún pronunciamiento muy probablemente. Yo no sé en qué términos puede ser. En fin, hay algunos nubarrones en el panorama, pero yo confío en que al final del camino la civilidad democrática impere por lo menos en la ciudadanía y pues salga a votar y salga a votar en la mayoría que determine. Eso al final del camino creo que desactive cualquier problema. Creo que los escenarios complicados sería una elección apretadita, apretada. Bueno, y eso lo vamos a ver en el laboratorio de las 2 elecciones que son el domingo, en donde se anticipa que las 2 están prácticamente resueltas, una a favor del PRI o de la Alianza y otra a favor de Morena, pero no sabemos los resultados. Y resultados ajustados, desafortunadamente en nuestro país, son sinónimo de conflictividad política y social, desgraciadamente. Les digo que tenemos varias cosas que remontar y pues para mí sería muy importante que pues tomáramos conciencia de ello, ¿no? Para mí la mayor responsabilidad que tengo respecto de ser profesor de la escuela y de estar compartiendo con ustedes temáticas tan importantes es el asunto de, pues del comportamiento, del rol, de los papeles, de la normalidad democrática, que al final del camino nos negamos como país, como sociedad, como pluralidad, nos negamos a llevarla lo más normal posible, ¿no? Estamos con el tema de los agravios, de las polarizaciones, de los ¿cómo se dice? De los ajustes de cuentas y bueno, pues eso desde luego que no hace bien a nadie, ¿no? Pues bueno, pero vamos a desear que todo salga bien. Por lo pronto les vuelvo a decir, ya estamos dentro de los 90 días. Pronto seguramente la Suprema Corte tendrá que decir algo y ya sabremos en ese sentido qué va a pasar. Les digo que mi anticipación es que esto
ya se quedó con las normas que están vigentes. Y pues eso hace, insisto, que no haya ningún pretexto para que el Instituto Nacional Electoral no lleve a cabo. Bueno, obviamente falta que le den el presupuesto para el año que viene, pero bueno, confiemos en que exista también en ese sentido, pues si el partido en el poder que controla la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados, que es la que hace el presupuesto, y el Poder Ejecutivo, y piensan que van a ganar la elección, porque parece ser, todo indica a un año vista que las preferencias están de su lado, pues que lo hagan desde el punto de vista institucional, es lo más inteligente para que no haya ninguna duda de la legitimidad democrática de la transición de poder, del traspaso de poder o de la continuidad en el poder. No sé si ustedes coinciden, pero realmente yo creo que ya la época de la disputa, de la disputa sorda, de la disputa, ya pasó, ya, ya pasó y nada más la estamos revolcando y estamos retrasando realmente, creo que momentos muy importantes. Pero bueno, uno de esos momentos muy importantes es lo que les decía yo ayer, compañeras, compañeros, la justicia digital en las que nos puede ayudar, con todos los problemas que puede tener y con todos los obstáculos que también tiene hoy en día para su implementación. Vuelvo a hacer el paralelismo, compañeros, si está todavía parado la transformación de nuestro nuevo sistema penal acusatorio, que se supone que iba a revolucionar la materia penal, pues desde luego que la justicia digital va a tener que seguir esperando, pero ya hay buenos casos y me da muchísimo gusto que aquí haya un destinatario y un usuario. Ayer ya platicábamos con Agustín, que nos decía que desde Jalapa él había tenido algunas experiencias pues positivas en ese sentido. También con la compañera Yareli, que nos decía que ya había tenido en Morelos otros problemas en ese otro. Pero pues ahora, para hacer más rica la exposición, mi querido Yael, ¿por qué no nos platicas cuál es tu experiencia? Yael está en Toluca, en el Estado de México, y él ahí desarrolla su ejercicio profesional. Entonces, vamos a ver qué nos puedes platicar, Yael, por favor. Gracias, doctor. Buen día a todos. Como lo comenta el doctor, yo estoy aquí en Toluca y ingresé y comencé a usar el sistema en la pandemia. Ahí fue cuando se pusieron todos los medios del tribunal a disposición de los usuarios y el trámite se hacía en línea y a través de una llamada. Había que escanear unos documentos, ingresarlos al sistema y te hacían una llamada telefónica para comprobar tu identidad. El sistema te reconocía facialmente, un par de preguntas y a los 5 minutos se generaba una llave como la del SAT, para poder ingresar al sistema. Es muy fácil porque los datos de identificación son el número de cédula profesional, entonces pues nunca se te va a olvidar tu número de usuario, tu número de cédula. A diferencia, si me permiten el pequeño paréntesis, de la FIREL, cuando fue la pandemia que me vi en la necesidad de tramitar mi usuario para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quise tramitar también la del Poder Judicial Federal, y ahí sí había que llegar a unas oficinas, a unos juzgados y concluir el trámite físico. Yo, había varias opciones, yo seleccioné la de la Sala Regional Toluca, vivo muy cerca de ella, entonces dije, pues hasta me voy caminando, saqué mi cita para concluir el trámite ahí, y cuando llegué a la puerta con mi cita me dicen, está suspendido todos los trámites, no te podemos aceptar, todos los trámites físicos. Digo, oiga, pero me dieron mi cita. No, pues no. Digo, pues entonces no lo habiliten porque pues, nos confunden. Bueno, pero cierro el paréntesis, pero en cuanto aquí al Estado, bueno, disculpen lo anecdótico, pero es para recalcar la importancia del tribunal. En una ocasión, para llegar a los juzgados, es unas avenidas grandes, está rodeado de avenidas grandes, entonces hay muchísimo tránsito y hay vías de tren que atraviesan específicamente por donde yo llego. Entonces ese día todo lo que podía salir mal, salió mal. Un accidente, se me ponchó una llanta y se me atraviesa el tren. Yo tenía que llegar con un escrito, sí o sí, para ese día.
para no contarles de más, el tren se quedó detenido a la mitad de las vías, me tuve que quitar fuera saco, fuera corbata, y entre vagones me pasé, me crucé corriendo a buscar transporte público que me lleve a los juzgados. Una verdadera locura. Y con esto del tribunal electrónico, pues ya no me ha tenido que volver a pasar esto, ya ni siquiera tengo que ir al despacho. Desde mi casa, escribo la promoción, se tiene que escanear, se envía y ya esperar nada más que esté tu acuerdo. Entonces me parece que sí es una herramienta que ha facilitado el trabajo profesional, por lo menos para los litigantes, de manera increíble. Buenísimo, Yael. Pues qué bien que antes de que pasáramos a explicar este tribunal, del sistema del tribunal, pues tú nos dijeras más o menos cuáles eran la experiencia que, desde luego, más allá de que, insisto, esté establecido, pues es importante ver cómo están las condiciones de ejercicio, ¿no? Porque les vuelvo a decir, luego hay herramientas electrónicas que auténticamente pues no funcionan de la mejor manera, pero por ejemplo, platicábamos ayer en el tema del gobierno electrónico, por ejemplo, ya los trámites del SAT y en términos generales, salvo el famoso trámite de la e-firma, ¿no? Que sí hay que ir a hacer la cita y hay que hacer la cuestión presencial. Y recalco esta esencia de lo que decía Yael. Claro, si el trámite se va a hacer en línea y si están las herramientas habilitadas, creo que lo ideal es que para el registro de acceso y registrar la identidad a través de lo que se llama las firmas avanzadas electrónicas, cualquiera que sea el nombre, pues desde luego que deben de prescindir de la cita presencial. En el Poder Judicial Federal de ordinario está, todo se hace por electrónico, pero hay que ir a darse de alta y a poner las huellas digitales al Poder Judicial Federal. Entiendo la necesidad, o sea, lo entiendo, pero entonces el trámite está incompleto, está fregado. O sea, vuelvo a decir, yo creo que si hay manera con este tipo de llamadas, eh, o con este tipo de reconocimientos, pues es todo electrónico, se llaman tecnologías de la información y de la comunicación. Y entonces, pues el reconocimiento facial, si bien es cierto mi biométrico de las huellas, que como decía Yareli ayer, puede no ser el mejor dato biométrico, todos los que tienen. Yo tenía en algún momento de mi juventud primaria, a mí me daba una dermatitis atópica en las manos y se me despellejaban todas por estrés o por lo que quiera, cuando yo tuviera exámenes o alguna presión, se me despellejaban y me quedaba yo sin huellas. Y entonces en cualquier lugar en donde quería plasmar una huella no era posible por meses, ¿eh? Por meses se me descarapelaban la piel de las manos. Y la gente, pues insisto, que tiene trabajos manuales, que utiliza líquidos cáusticos, cloro, etcétera, etcétera, pues desde luego puede ir variando este tipo de cuestiones. El reconocimiento facial creo que es un sistema que no falla, ¿verdad? Y que creo que están involucrados los famosos software o programas que no son caros, que son muy sencillos de aplicar, desde luego, para los técnicos, ¿no? Y que ya los aplican, insisto, en materia de gobierno, muchas instancias. Y creo que eso se puede ir, insisto, transformando y mejorando en ese sentido. Me da mucho gusto, te confieso, o les confieso que en la exposición y en el trámite, si, ahora que lo veas, ¿cómo se llama? Yael, me dice si estoy si aquí hay alguna imprecisión, pero creo, no tenía yo la conciencia clara, ¿no? Respecto de, aquí están un poco los datos. Respecto a la obtención de la firma electrónica, los servicios en línea que hay, ¿no? La digitalización de los documentos, presentación de demandas y promociones por internet, o sea, tribunal electrónico, el servicio es completo. Desde luego hay cursos, ¿no? En línea también para poder usarlos, o también se los pueden dar, desde luego, por demanda.
no se selecciona el día, se envía la solicitud a un correo electrónico, se proporciona una red de acceso y se accede como en cualquier webinar. ¿Tú llevaste a cabo ese proceso, Yael, para el uso de tu... Sí, me parece que durante la pandemia que fui yo, estaba un Ajá, poquito más, agilizado, porque ok, todos querían que fuera más rápido y era, pues, nada más la llamada, reconocimiento facial, ok. y en cuestión de 2 minutos ya se había generado la firma electrónica. O sea, tú no tuviste que tomar ese curso en línea, a lo mejor ese curso es optativo en consecuencia, ¿no? Lo que hay que ver es que ese curso puede ser optativo y les decía yo que aquí hay un link ¿cómo se llama? Al procedimiento. Ahorita vamos a ver si corresponde con lo que dice Yael, a ver si es más viejito o es más nuevo. Entonces, a ver, vamos a ver, proceso para generar la firma electrónica. Aquí me vas diciendo, Yael, porque te vuelvo a decir, en efecto, esto es lo que encontramos desde luego en la página y en el instructivo y en el acuerdo generado por el tribunal, ¿no? Ingresas a la liga, aquí está por pasos, a la liga obtener la firma electrónica, ¿no? Solicitas, renuevas o revocas. Se aceptan términos y condiciones de uso, el aviso de privacidad, luego se solicita y descarga el certificado digital, llenar campos, nombre, CURP, correo electrónico, establecer contraseña de usuario, señalar tipo de persona. Ahí es donde dices tú que tú también te pedían o pedían ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? La cédula profesional, ¿no? Ok. Luego se utiliza el certificado key en la página para tramitar la firma, luego se llenan los campos que solicita el sistema, se señalan datos de documentos de identidad y se cargan junto con comprobante de domicilio CURP, agendar cita conforme al calendario y oficinas disponibles. Fíjate, ahí es donde cambió en la pandemia contigo. Ahí era exclusivamente con el tema del reconocimiento facial y me imagino que seguirá siendo así o no lo sé. No sé si tengas tu referencia, porque mira, pareciera ser que en ese sentido se parece a la del Poder Judicial Federal, digamos, por lo menos en lo que dice el acuerdo y los requisitos para establecer la cita. Ah, no, la cita se lleva a cabo por videoconferencia, con el apoyo de un agente certificador y se concluye con el envío del acuse por correo electrónico y asignación de una cuenta de correo institucional. Ah, no, sí, perdón, entonces la cita más bien es para la videoconferencia que decías tú, ¿no? Para esta llamada virtual en donde certifican tu identidad, ¿no, Yael? Sí, así es, doctor. Aquí la única diferencia que veo es que cuando te decían que había imposibilidad para videollamada, a mí me hicieron llamada telefónica. Ah, ok. Entonces, pero en general sigue siendo lo mismo. Es que parecido, muy bien. Sí, claro, porque es que, insisto, lo importante aquí y es general, desde luego ayer les platicaba que estamos escogiendo el Estado de México porque es el primero que organizó el sistema del portal electrónico y del juicio en línea. Como dice ya él, a partir de la pandemia ya entonces se estableció ya la generalidad, digamos, de todos los medios de impugnación, pero digamos, ya tiene un proceso muy acabado. Y debo decirlo que el presidente del tribunal en alguna época, Ricardo Sodi Cuellar, no sé si lo ubicas ya él, fue mi profesor de economía política en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, me da mucho gusto que desde luego él sea uno de los impulsores en ese sentido. Entonces, ya luego aquí, pues desde luego está en el portal de cómo se firman documentos electrónicamente. Ya que tiene uno la firma, pues entonces hay que entrar al portal y bueno, ir identificando cuáles son los estos. Entonces aquí ya hay que conocer el micrositio, ¿no? Justicia laboral, mediación, consultas en boletín judicial, firma de documentos. Y entonces entiendo que aquí en esta página, pues, ¿no? Se archiva el certificado, se entiende, se ingresa pues al sitio con base en la firma electrónica y todos los documentos deben de estar firmados, ¿no, Yael? Para que los pueda subir, para identificarlos que son desde luego auténticos y que tú eres el que lo tuviste. Se busca el documento en los archivos del equipo, PDF, eso se hace muy parecido en términos generales con el Poder Judicial. Se selecciona el archivo firmar, se da clic en firmar documento, aparece una alerta señalando que el archivo se firmó correctamente y se abre una pestaña con el mismo.
El documento se firma con una leyenda que señala nombre, número de celia, firma electrónica, la hora y un QR. Se guarda en el sistema para que pueda ser consultado por fecha y asunto. El sistema auténticamente registra la fecha, el asunto y los firmantes, y esos documentos se almacenan, en el sistema y pueden ser consultados e impresos. Sí, más o menos estamos correctos, Yael, ¿no? Cualquier cosa ahí me dices, ¿eh? Sí, doctor. Y luego, proceso para presentar la demanda, ¿no? Otra vez se ingresa a la sección del Tribunal Electrónico con el número de usuario, cédula profesional y contraseña otorgada por el agente certificador. Se selecciona el ámbito civil, familiar, mercantil o penal, ¿verdad? También aquí lo que veo es que está incluido el ámbito penal. Ayer, lo que yo había investigado, los artículos que había yo consultado, decían realmente que en el ámbito penal era otro mundo. No decían que no se podía, pero realmente no llegué a conocer bien, insisto, los alcances que tiene este sistema en el ámbito penal. Pero allá se puede llevar prácticamente a cabo cualquier denuncia, audiencia, todo, ya. Eso está, pues, desde luego, sensacional. Se ingresa a la sección promover la demanda. En primer lugar, se llenan los rubros correspondientes al formato preestablecido, se cargan los documentos que acompañan la demanda, eso es verdaderamente una maravilla. Se firma digitalmente la demanda, se recibe un acuse en el correo institucional al cual se dirigirán todas las notificaciones oficiales, y el correo institucional se confirma en la misma sección del Tribunal Electrónico, y la demanda se contesta en horario de juzgado dependiendo la hora en que se haya presentado a través del sistema. Sí, claro, el sistema es electrónico, el sistema es digital, pero los plazos te corren conforme te va notificando, ¿no? O sea, los plazos se siguen respetando naturalmente. Como decía Agustín Arcos ayer, eso puede ser de alguna manera oportuno o medio inoportuno, porque a veces pueden llegar a ser tan eficientes que no tenías previsto que te notificaran un sábado algún documento, alguna promoción, y lo tengas que contestar en plazos muy cortos, ¿no? Y no te hayas dado cuenta. Entonces, pues miren, aquí está este tema, aquí estaba el link de YouTube, pero bueno, en esencia yo creo que no los podemos ahorrar. ¿Para qué los voy a aburrir con un video? La verdad es que el muchacho que sale explicándolo es medio aburrido. No es que yo sea muy divertido, pero bueno, ahorita podemos seguir platicando. Servicios del Tribunal Electrónico, pues naturalmente promocionar asuntos, consultar expedientes. Dice aquí en materia penal, era lo que tenía yo, no se pueden prestar demás, pero sí se pueden solicitar promociones y consultar expedientes. Entonces, yo también litigas penal, ¿no, Yael? ¿Eso es correcto? Pues, si no, para que lo modifique yo. No, es correcto, doctor. La inicial no se puede, no ya una vez que lo autorizan, ya se puede hacer la consulta virtual. Perfecto, me da gusto porque entonces no estaba incorrecto lo que estábamos consultando. Entonces, miren cómo está la interfaz, ¿no? Correo institucional, internet, calendario, denuncias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ámbito penal, ¿no? Formatos en materia judicial, jurisprudencia. De verdad que está muy padre la página, verdaderamente yo estoy sorprendido porque en serio que es muy amable. Debo decirles que respecto del Tribunal Electoral, la verdad es que está mucho mejor, más amable la interfaz. O sea, eso de alguna manera facilita o no la utilización del sistema. Entonces, una interfaz amigable, ¿no? Pues es una interfaz que pues más fácil se va a utilizar. Como decía Yareli, a ver, a mí me genera un problemón en este tema y la verdad es que no jalaban las firmas, yo tenía que llevar a mi cliente, en fin, insisto, mientras más obstáculos se ponga, pues más inhibido va a estar el justiciable, el representante, de poderlos emitir, de poder asistir a este medio impugnativo. Entonces, guía para presentar una denuncia, ¿no? Esto es para presentar incluso denuncia de responsabilidades por faltas administrativas, también se pueden hacer mediante el tema de en línea. Bueno, se supone que también, por ejemplo, estaban en términos de gobierno electrónica para la Secretaría de la Contraloría, pero entiendo que ese sistema auténticamente también es en principio en apariencia electrónico, pero requiere de tanta presencia física que realmente se hace inoperante. Rubros del formato preestablecido e instrucciones.
pues vienen naturalmente todos los datos que se requieren, ya sea para presentar una demanda, para consultar un expediente. El denunciante debe desde luego contar con firma electrónica y al momento de presentar la denuncia señalar el correo que utilizó al momento de tramitarla, ya que se le considera domicilio electrónico. Eso, la verdad es que también les voy a decir una cosa, está muy bien, desde luego que no, o sea, me parece muy bien, ¿no? Pero voy a decir qué posibles riesgos tiene, ¿no? Que el que no es beneficiario de una sentencia favorable, pues vaya y presente la denuncia correspondiente respecto del servidor público, juez, secretario, y creo que eso luego genera procedimientos de responsabilidad, pues engorrosos, frívolos. A mí me tocó, por ejemplo, cuando yo fui magistrado del Tribunal Electoral, donde desde luego no se podían presentar las denuncias en línea, a mí me presentaron 5 denuncias, o sea, de responsabilidad en contra de determinadas número de sentencias, estas 5, y particularmente fueron casos en los que, pues, en la parte que perdió fue la parte que promovió la denuncia. Y les debo decir que sí te tiene que llevar a cabo el desahogo del proceso. Es muy engorroso, sobre todo, a lo mejor incluso a veces ante lo complicado, lo descabellado, lo frívolo de los planteamientos. En uno de los, en la más, digamos, la más dura que me tocó fue una que decía que en una elección municipal yo había recibido del candidato que posteriormente ganó, no tan solo la elección, sino que fue confirmada por la sentencia de la sala, que nosotros habíamos recibido millones de dólares que se nos habían dado en maletas, en maletines, y que de eso podía dar cuenta mi secretaria, el secretario responsable de tal, el secretario de tal magistrado. Entonces, desde luego que pues nos llamaron al procedimiento, nosotros contestamos, bueno, pues que nos den las pruebas, cualquier prueba mínima, pero nosotros negamos los hechos. Pero claro, desde luego, pues evidentemente los compañeros que están en el área de Contraloría, de responsabilidades, pues no sé cómo decirles, ¿no? O sea, a nadie le gusta que lo acusen de una cosa absolutamente estrafalaria, estrambótica, ni menos de manera, o más, o menos de manera injusta, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Esto de que, o sea, haya tanta transparencia y tanta acceso ciudadano que pues ahora presenta la denuncia de manera digital, pues me imagino que debe de haber varios sujetos. Y insisto, y no digo que no se las merezcan o que no haya denuncias que tengan méritos, pues, pero yo les digo, en mi experiencia, la verdad es que fueron 5 abogados despechados que perdieron los asuntos y nos acusaron de parcialidad y de deshonestidad y de prevaricación, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, pues desde luego hay que tener mucho. Bien, está al 2020, ¿no? Que estaba el tema de la pandemia, ¿no? Fíjense, había 2,000 firmas electrónicas en enero de 2020, 6,200 firmas para junio del mismo año, habían dado 5,430 cursos de capacitación, habían recibido 8,664 promociones, 372 expedientes generados en los 3 meses de la pandemia. Y yo creo que son, o sea, vamos, son pocos, pero estaba iniciando el tema de la pandemia y seguramente hasta ese entonces, evidentemente, el trámite en línea, pues no era socorrido, ¿no? O sea, quienes estábamos en el tema del litigio en ese sentido, estábamos acostumbrados a los medios tradicionales, pues ese litigio tradicional, ¿no? Pero, insisto, yo creo que estas buenas experiencias, por ejemplo, las que nos habla ya él en su ámbito, y fíjense, de la justicia local, que es, pues es una gran parte del litigio, ¿no? El 70-80% del litigio pues, se da en el nivel del Poder Judicial ordinario, local, de todos los estados. Entonces, creo que eso generaría, pues, insisto, no sé si en tiempos, ya él has visto también una mejora natural en cuanto a la respuesta, solución de los asuntos, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? Sí, doctor, bastante. De hecho, antes yo me peleaba muy seguido con los secretarios y los notificadores porque me publicaban en lista los acuerdos,
pero los iba a consultar y me decían, es que todavía no los firma el juez, es que espéreme tantito, y siempre era, entonces, ¿para qué me los publicas si no están listos? Ya deben de estar desde que abre el juzgado, y siempre era la pelea, y ahorita, pues ya no, con esto ya no, ya en el momento que tiene que salir publicado, ya está en el sistema, entonces sí ha hecho, incluso la carga mucho más, aligerada de los tiempos de espera para la resolución y todo, ha sido excelente para el Estado este sistema. Incluso tuvieron tanto éxito que ya lanzaron el día de hoy, está la aplicación móvil para el teléfono. Antes era en la versión de escritorio únicamente, Mira, el teléfono ya se puede. mira, qué interesante dato. La verdad es que sí, insisto, este es un caso de éxito nacionalmente reconocido y bueno, me parece que es pues ahora sí que con base en la experiencia de uno de nuestros compañeros, ¿no? Que está tomando el curso, yo no tengo dudas de los resultados positivos que puede tener, ya les digo, la instauración plena y efectiva del juicio en línea, pero bueno, tener aquí el testimonio de alguno de ellos y bueno, también ayer algún par de compañeros, también Agustín, nos decía también de algunos, una experiencia mixta, pero les vuelvo a decir, sí es cierto que a veces también bueno, no desafortunadamente, ¿no? O sea, tal como funciona el Poder Judicial, por órganos, ¿no? Por juzgados, por salas de apelación, Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera, pues a veces depende un poco también de la pericia y de la capacitación de los equipos, ¿no? Eso pasa en el Tribunal Electoral, se los confieso. No es uniforme la actividad de las salas. En el Tribunal Electoral ahorita están más o menos vigentes en línea aproximadamente 1,200 juicios, entre juicios y recursos, o sea, no es menor, o sea, es una cantidad importante. Desde luego, la ventaja es que el tribunal, por razón natural de su materia, no tiene rezago, no tiene tiempos límites de resolución, las sentencias van a salir muy rápido, salvo aquellos procedimientos o denuncias sancionatorias que requieren, desde luego, de investigaciones muy amplias, muy largas, etcétera, etcétera. Entonces, esas sentencias no llegan tan rápido, pero les decía yo, o no sé si les decía aquí, el promedio de resolución del tribunal de 10 años para acá ha bajado de 11 días, de 14 días, 2 semanas a 11 días. O sea, el promedio de tener una resolución a partir de que se presenta una demanda es de 11 días, lo cual, pues, desde luego, es muy bueno. Entonces, naturalmente, en línea, pues es muy parecido, es muy parecido. Pero vuelvo a decir, ya al interior del tribunal, ya el expediente se maneja en línea. Sí se turna físicamente el expediente, sí se turna a las ponencias, pero ya las ponencias no tienen prácticamente ni necesidad de verlo, o sea, de verlo físicamente, porque ya lo tienen digitalizado previamente a que les llegue. Entonces, ya ese expediente digital genera naturalmente, insisto, pues una posibilidad muy, muy virtuosa para el tribunal y así podría empezar también el tema del desarrollo de los juicios en línea con la generación del expediente electrónico. Es, ok, no me vas a poner todo el sistema, gobernador o Congreso del Estado, no me vas a dar todo el dinero que yo necesito para implementarlo. Vamos por etapas. Empecemos con la creación del expediente electrónico, ¿no? Con las maquinarias necesarias, copiadoras, escáneres, como se llamen, ¿no? Que al momento de recibir el expediente, pues puedan ir fotocopiando, registrándolo, integrándolo y generando paralelamente el expediente electrónico, que es, les digo, lo que pasa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ya está en la carpeta de temporales y entonces, dependiendo de la ponencia y la asignación, ahí está disponible, evidentemente, todo el expediente de MAN con una calidad de resolución y de legibilidad mucho mejor, e insisto, y con la posibilidad de mejores capacidades de organización y de identificación del expediente. Recuerdo hasta hace muy poco, ¿no? Por ejemplo, cuando yo salí del tribunal, que llegaban los secretarios con los expedientes físicos, a ver, vamos a ver el expediente, y llenos de post-it todos para identificar escritos y dónde empezaban cosas, híjoles, generaban verdaderamente muchos problemas para identificar. Claro, el que trae el expediente, pues sabe bien que el post-it amarillo
donde decía 3, pues ahí está, no sé lo que se quería ver, pero a veces, por ejemplo, se batallaba en la legibilidad del documento, en fin. ¿Y para qué abundo en el tema? Creo que es es muy gráfico lo que les quiero explicar y creo que pues todos lo tenemos claro y máxime que ahora con el apoyo de estas experiencias pues personales que nos pueden dar cuenta, en este caso de Yael, de su experiencia en el tribunal, en el Poder Judicial del Estado de México. Entonces, fíjense estos datos que son importantes, muy probablemente hoy en día, a 3 años de este informe, los datos desde luego son mucho más sensibles y eso, insisto, pues genera un ambiente positiva en ese sentido. Está el tribunal y está la experiencia en el ámbito de la justicia especializada, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también hay una importante mejora o una importante establecimiento y desarrollo del juicio en línea, ¿no? Desde luego aquí, pues ya saben ustedes, este era lo que era el Tribunal Fiscal de la Federación, que se ha ido tramitando, que se ha ido transformando en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde, si bien es cierto, todavía existe alguna vinculación con el Poder Ejecutivo, no es del todo, digamos, autónomo que se debería, o creo que debería de ser, pero pues desde luego ya ha generado también genera muchos precedentes muy importantes en materia fiscal, en materia administrativa y en materia de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, aquí, imagínense el tamaño de este tribunal, tiene 57 salas regionales especializadas y auxiliares, ¿no? La sala superior tiene 16 magistrados, actúa en pleno, en sesiones. O sea, es un tribunal con una carga de trabajo muy importante, ¿no? Estos magistrados, ya ven, son designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. Es un tribunal, insisto, también esos antecedentes, desde luego, no son relevantes para efectos de lo que es el tema de la justicia digital, pero también desde 2011, este tribunal ya operó un estándar tecnológico. Desde luego empezó, me platicaba también algún funcionario del tribunal, de manera pues muy precaria, ¿no? Un procedimiento que sí se podía llevar a cabo el juicio en línea, pero había también determinados juicios, por ejemplo, el juicio de nulidad, en ese entonces sí se podía llevar a cabo, pero por ejemplo había el juicio de revocación o el recurso de revocación, ese ya no se podía presentar, no me pregunten por qué, porque el sistema, insisto, empezó como una prueba piloto desde 2011. Sin embargo, pues hoy en día ya tienen perfectamente establecido el sistema de juicio en línea, y muy similar al del Estado de México, tiene estas condiciones. Miren, aquí está en esta parte de acá, el micrositio del juicio en línea, ya tiene la versión 2.0 también, y entonces realmente se ha destacado pues insisto, la promoción de todos los juicios en línea. Sí había también hay videos de inducción, hay cursos de capacitación. Insisto, el tema es hacer la referencia de que como tribunal especializado, pues también tiene ya, desde luego es importante decir que a pesar de no tener toda la estructura que requeriría, es un tribunal dotado de buenos recursos, no ha sido del todo olvidado por parte de esta administración, y en consecuencia la plataforma, insisto, de promoción y de actividades en línea también es muy importante. Insisto, también me narraba su experiencia un funcionario que hoy en día aproximadamente, no recuerdo el número, pero un 40% de las promociones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se llevan a cabo mediante el portal en línea. Aquí la ventaja que se tiene es que la firma de acceso es la firma electrónica del SAT. Entonces, si tienes firma electrónica del SAT, puedes ingresar o puedes registrarte tu firma ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y pues insisto, de alguna manera hace más sencillo la obtención también de
de la firma electrónica. Entonces, esto como ejemplos, compañeros, de dos ámbitos, tanto de la justicia local como de la justicia especializada. Les digo, también está ya, eso ya lo vieron o lo están viendo, o no sé si ya lo han visto, pero creo que sí está en el temario, ¿no? La experiencia del Poder Judicial Federal, donde han tenido mejores, bueno, toda la explicación de cómo está este asunto, porque desde luego al final del camino el sistema del tribunal es prácticamente idéntico al que está establecido, del Tribunal Electoral, que está establecido en el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues pues les digo, la verdad es que han sido experiencias que van caminando hacia esa necesidad, hacia ese reto de la administración de justicia que, como les planteaba yo de manera un poco negativa el día de ayer, es uno de los grandes retos que tiene nuestro Estado mexicano para auténticamente estar en un régimen, en un sistema de la plena vigencia, garantía, promoción de los derechos fundamentales de los seres humanos, los hombres, de los ciudadanos, pero particularmente el que se refiere al de la tutela judicial efectiva, sin el cual, como les decía yo, pues desde luego no es posible catalogar a ningún Estado como un Estado constitucional y democrático de derecho. Yo les digo que estos esfuerzos están ya firmados, reconocimientos de la necesidad de establecer esta uniformidad de los juicios en línea. Yo estoy convencido de que, insisto, espero, insisto, que me toque en lo que me queda de vida de poder ver ya una uniformidad más en cuanto a estos resultados, porque, insisto, no tan solo por el testimonio que tenemos de Yael, sino el mío propio en el Poder Judicial Federal y en el de otros tantos litigantes que han acudido a estas nuevas herramientas, desde luego que el sistema es muy benéfico, es muy positivo, y eso, pues, insisto, puede ayudar a generar este rezago fundamental del que les platicaba yo ayer, y que, insisto, impide que pues que se tengan vigencia los derechos humanos más fundamentales, como es el derecho al patrimonio, el derecho a la familia, todos los derechos relacionados con la personalidad, en fin. Creo que en la medida en la que un Estado tenga esta vigencia de los derechos a través del acceso a los sistemas de justicia, pues desde luego será un Estado más pleno, pues ahora sí que creo yo que con sociedades muchísimo más justas, más conformes con la actividad estatal que, insisto, se hace cargo de temas tan elementales como estos, ¿no? Cuando un Estado no se puede hacer cargo de la seguridad o de la justicia, pues poco podemos esperar respecto de nuestro bienestar, la verdad sea dicha. Pero bueno, compañeras, compañeros, con esto yo terminaría mi exposición. No sé si alguien quisiera platicarnos o comentarnos algún tema o concluir con alguna cuestión. Estoy de la mejor. Gracias, Yael, por favor. Gracias, doctor. No sé si hay algún compañero de la Ciudad de México. Tengo la duda de cómo está su tribunal allá. Les voy a comentar rápido. Yo dejé de litigar en Ciudad de México, a partir del tema de la pandemia, por las restricciones, pero antes de eso, para tener que ir a dejar un expediente, checar el acuerdo que salió, pues era de aquí de Toluca a allá, pues a lo mejor no es tanta la distancia, 1 hora y media para nada más checar un acuerdo, y luego bueno, pues son muchísima gente, nada más para entrar al juzgado, para usar el elevador, filas y filas y filas. Yo lo que hacía era que hablaba con el notificador o con el del archivo y le decía, oye, vengo de lejos, te dejo algún dinero, ya por favor avísame cuando salga este acuerdo y en qué sentido. Ah, pues perfecto, y me ahorraba el viaje. Yo imagino que ahorita con esto, pues ya no es necesario gasolina, casetas, ni nada. La verdad que creo que la justicia electoral, para los que nos dedicamos al litigio, ha sido una herramienta maravillosa y ojalá pues siga usándose. Aquí, a raíz de la pandemia, las audiencias en materia penal se comenzaron a usar mucho, pero es
digamos, la única materia en la que se siguen utilizando todavía más, salvo que sean confesionales, testimoniales, el juez normalmente sí lo cita, pero normalmente ya las audiencias en materia penal son en línea, entonces creo que es un paso que va a dar. Al final creo que todas las audiencias van a terminar siendo en línea, pero pues, quien tenía que desplazarse de una localidad a otra, pues es fantástico. Yareli dice: el SICOR se consulta para la CDMX y también está el expediente digital, excepto de acuerdos de carácter personal. Fíjate que yo estuve investigando y respecto de la Ciudad de México, entiendo que sí hay ya justamente un inicio de expediente electrónico, pero honestamente no me centré en ese ejemplo, por eso mismo me es desconocido, pero sí, si alguien, si Yareli no puedes platicarnos un poquito más cuál es tu experiencia, sería buenísimo. Y si no, si alguien más de la Ciudad de México está en este tema, pues sería desde luego muy útil. Y claro, desde luego la Ciudad de México tiene una cantidad también de juzgados de justicia local, importantísima. Les digo que yo, pues tiene uno de los tribunales superiores de justicia más grandes del país, si no es que el más grande, y bueno, la cantidad de juzgados es impresionante y me imagino que el rezago y la cantidad de trabajo también es muy importante. Entonces, nadie platica, nadie nos da su experiencia, pero bueno, ya ahí Yo, maestro, Yareli nos dio bueno, un antecedente. Gracias. el tema Gracias. de lo de la Ciudad de México ha sido, la verdad es que comenta el compañero Yael, hay un total caos en cuestión de tiempos, en cuestión de consulta, porque es muchísima la demanda y también inclusive para el uso del elevador, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se han implementado muchas herramientas de carácter electrónico que permiten que se agilice eso. Por ejemplo, en el tema del fotocopiado ya existen lo que son los kioscos, en donde a través de una tarjeta electrónica se pueden realizar los pagos, inclusive para la compra también de libros que se encuentran exhibidos ahí. Para el tema de la consulta del expediente y sí, la consulta del expediente electrónico, se hace lo que es un registro previo y se pone lo que son los datos generales, se identifica uno en el carácter en el que se está, vaya, en ese momento se está teniendo frente a ese asunto y yo creo que tarda como 24 horas, lo autorizan, se genera lo que es una clave y una contraseña para ingreso, perdón, un usuario y contraseña de ingreso, se ingresa a la plataforma de SICOR y ahí se puede ver lo que es la lectura del expediente digital, incluso viene lo que es el expediente principal y si tiene algún incidente o algún acumulado también ahí lo viene, más bien se aprecia de forma separada. Lo que sí noté es que no se pueden realizar lo que son las notificaciones de carácter personal de forma electrónica, ni tampoco me parece que se pueden subir lo que son las promociones. Aunque advierto que hay por ahí un área en la plataforma del SICOR donde se realiza lo que es un pago para poder tener el manejo de todo. Quiero pensar que realizando lo que es el pago uno ya pudiera tener el acceso a todos esos beneficios que comento que no se tienen, porque a lo único que yo he usado en el único apartado en el que yo a lo mejor tengo experiencia es en el área donde es de carácter gratuito y ahí únicamente es para consulta, nada más. Ok, Yareli, muchas gracias. Pues ya ves, Yael, ahí más o menos nos contestan, pareciera ser que pues ahí todavía falta un poquito más de implementación. Me imagino yo que debe de ser también por el cúmulo de trabajo, ¿no? O sea, también yo me imagino que es la cantidad de juzgados, de expedientes. La Ciudad de México es por razones naturales. Claro, el Estado de México también es una
digamos, podríamos decir, es una circunscripción muy grande, ¿no? O sea, creo que tienen más habitantes el Estado de México, en la Ciudad de México como tal. No sé, la verdad es que, bueno, insisto, ya, y me parece, la verdad es que extraño que no estuviera un poco más desarrollado el sistema para, pues, digamos, para tenerlo de manera integral, pero yo entiendo, insisto, que puede ser por esas razones. Y bueno, insisto, dependiendo las calidades, las capacidades administrativas, presupuestales de cada entidad varían, no importa cuál sea esta. Y justamente de eso se trata, ¿no? De ir tratando de buscar la uniformidad. Pero bueno, el inicio es el inicio, ¿no? Con que empiecen, insisto, les decía yo, con base de consulta de expediente, bueno, ya vamos ganando. De ahí se va a pasar a la notificación y poco a poco creo que se puede ir estableciendo en ciudades o en lugares tan importantes como la Ciudad de México, ¿no? Bueno, todos los lugares son importantes, insisto, pero vamos, una ciudad que, pues al final del camino, siempre se ha distinguido, pues, por el nivel de desarrollo administrativo y gubernamental que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues si nadie más tiene alguna consideración, compañeras, compañeros, yo los dejo temprano el fin de semana para que inicien pronto para que terminen lo más pronto posible sus actividades, y yo les agradezco su atención, insisto, su participación en este módulo, y espero verlos pronto, seguramente en otra materia más. Me da gusto saludarlos, que tengan muy buena tarde. Gracias, Evelyn, por el apoyo por el apoyo técnico, y les agradezco. Gracias a todas, a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.